Hola chicos, buenos días, bienvenidos a una nueva clase. Vamos a ver cuáles son los elementos de una figura. Vamos a comenzar con el círculo. El círculo es todo, ¿sí? Todos los puntos que componen el interior desde la circunferencia hasta el centro es el círculo. ¿Bien? Bueno, lo vamos a pegar donde corresponde al círculo y vamos a ver. Si este es el círculo, me van a preguntar, ¿cuál es una circunferencia? Pues bien, cuando yo marco un punto determinado, bien, yo puedo colocar el compás con cualquier medida, no importa la medida, ¿sí? Entonces coloco el centro, el pinche en el centro con el centro del compás y ahí marco y hago la circunferencia. Bien, esto que queda delimitado aquí es la circunferencia. Entonces, esto es la circunferencia y todo esto es el círculo. ¿Bien? ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Círculo es todo esto naranja. Circunferencia es lo que yo marqué con el compás. ¿Bien? Lo que marqué con el compás. Vamos a ver cuáles son los elementos del círculo. Vamos a tener aquí, le vamos a poner la letra O. Aquí vamos a tener lo que llamamos, vamos a anotarlo con azul, lo que llamamos centro. Esto es el centro, ¿sí?, de la circunferencia. Luego vamos a tener la línea que une las líneas de la circunferencia, ¿no? La recta que une esas dos líneas y pasa por el centro, ¿ven? Que llega desde un lado hasta otro lado de la circunferencia y pasa por el centro. ¿Cómo se llama? Esta línea la vamos a llamar diámetro. Diámetro. Bien, ahora hay otra línea que va a unir el centro con cualquier punto de la circunferencia. El centro con cualquier punto de la circunferencia, no importa con cuál. Esta que une el centro con cualquier punto de la circunferencia se llama radio. Bien, entonces vamos a tener un centro que aquí lo vamos a marcar con una pequeña crucecita. Un centro, un diámetro que es el que une cualquier punto, dos puntos opuestos de la circunferencia y pasa por el centro. Y el radio es el que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de la misma. Bien, y podemos decir entonces que esto es la circunferencia. Bien, esto es la circunferencia, centro, radio y el diámetro. El diámetro que es el total que une. Vamos a los triángulos. ¿De qué manera nosotros ahora clasificamos, de qué manera vamos a encontrar los elementos del triángulo? ¿Cómo encontramos los elementos de un triángulo? Primero hice un triángulo cualquiera, no interesa la forma del triángulo que nosotros tenemos acá. Bien, nosotros tenemos un triángulo. Al triángulo lo vamos a identificar con 3 letras en sus vértices A, B, C. Esto es un triángulo, ¿bien? El triángulo ya sabemos que tiene estos puntos que están acá, que se llaman, bien, vértices. Vértices. Estos son los vértices. Estos, ¿cómo se llaman? En este caso son distintos. Se llaman los lados. Lados. Estos son los lados. Y después tenemos en la parte interior, que coincide con cada uno de los vértices, los llamados ángulos. ¿Bien? Estos son ángulos. Que los ángulos en la clase anterior ya los clasificamos y podemos ver las distintas clasificaciones dentro de lo que son las figuras, los triángulos. Ya está también en otra clase.
Pero además podemos tener dentro de lo que son los triángulos, podemos tener un triángulo. Ahora me van a decir ustedes cómo se llama este triángulo que tiene una característica especial, este triángulo. ¿Cuál es la característica especial que tiene? Fíjense, ¿qué tiene acá? Muy bien, acá tiene un ángulo recto, bien, un ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados va a hacer que este triángulo sea especial. ¿Por qué? Porque no se van a llamar ya los lados, solo lados, sino que van a tener nombres particulares. Por ejemplo, estos dos que están pegados al ángulo recto se llaman catetos. Bien, tanto este como este son catetos. ¿Cómo se va a llamar el lado? Fíjense, yo tengo el ángulo recto. El lado que está opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Entonces, este lado que es el opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Los dos que están pegaditos, ¿ven?, al ángulo recto se llaman catetos. Importante tener claro estos nombres. Bien, vamos a ver ahora los elementos de dos cuadriláteros. Yo elegí dos cuadriláteros para que se fijen que los elementos son exactamente iguales. Vamos a encontrar esos elementos en cualquiera de los cuadriláteros que podamos utilizar. Está la clasificación ya de cuadriláteros, ¿sí? La pueden ver en la otra clase. Bien, vamos a utilizar dos cuadriláteros cualquiera. Bien, en este caso utilizamos un romboide y un trapezoide. Bien, vamos a ver. Si nosotros tenemos acá, en este caso, me va a pasar igual que en los triángulos. Yo tengo aquí los que por donde se cortan las rectas. ¿Ven? Las rectas que conforman el cuadrilátero se cortan en esos lugares. Esos puntos por donde se corta se van a llamar vértices. Vértices. Bien, esos son los vértices. Luego también vamos a tener, como tenemos en las otras figuras, ¿ven? Los lados, que en este caso son distintos. Bien, entonces nosotros acá vamos a tener los lados. Lo mismo acá, ¿ven? Todo esto son lados del cuadrilátero. Además, vamos a tener también en la parte interior, todos estos son los ángulos. En este caso, sabemos que son los ángulos interiores, ¿sí? ¿Por qué? Lo mismo que los ángulos interiores. ¿Por qué? Porque los ángulos interiores están dentro. Estos son los ángulos interiores del triángulo. Además de estos elementos, vamos a poder encontrar en estos cuadriláteros, fíjense, las rectas que unen los vértices opuestos, ¿sí? Rectas que unen los vértices opuestos. Fíjense, ahí tengo una, fíjense, y aquí puedo tener, miren, otra. ¿Cómo se llaman esas líneas que unen los vértices opuestos? Se llaman, esperen que miro dónde lo puedo escribir que no moleste, se llaman diagonales. Son diagonales. Bien, estas que unen los vértices opuestos se llaman diagonales. Vamos a trazar las diagonales ahora en el romboide. Miren, así, ¿ven? Une los vértices opuestos. Entonces, quiere decir que estas que unen los vértices opuestos son las diagonales.
diagonales. Bien, entonces las diagonales son aquellas que unen los vértices opuestos. En estos casos vamos a tener entonces diagonales, vértices, lados, ángulos internos, lo mismo acá. Presten atención en el triángulo rectángulo que van a tener estos nombres para el triángulo. La diferencia entre círculo y circunferencia y los elementos de un triángulo. Bien, bueno, como les digo siempre, practiquen y muchas gracias por haber venido. Nos encontramos en la próxima clase.